En resumen, el comparativo de responsabilidad social corporativa o empresarial en español con el término Corporate Social Responsibility en inglés está marcado por las siguientes características. En el caso del inglés, la responsabilidad de la acción es el titular, el funcionario, el presidente o aquel agente que en un momento dado se encuentra en una posición de autoridad para tomar decisiones por parte de la sociedad. Este mismo sentido existe también en el español en cuanto la responsabilidad está ligada con la empresa, las empresas, los pymes, las organizaciones o los titulares de puestos de autoridad. Y la responsabilidad es hacia la comunidad, hacia la sociedad, que son los pacientes receptores de la acción. No obstante, en inglés, estos agentes, que son los poseedores de esta responsabilidad, también son los sujetos que pueden infringir esta responsabilidad. Y normalmente se identifican por ocupar los puestos de decisión o de autoridad en torno a la sociedad, tales como los patrones o las aseguradoras. También las compañías y los defensores en el caso del juicio o del litigio en contra de por sus acciones en contra de la ciudadanía, en donde se supone a quien le deben la responsabilidad. El incumplimiento de esta responsabilidad se clasifica legalmente en los litigios como malversión, espionaje, demandas legales o ocasiones de pérdidas económicas. De manera similar, en el caso del español, esto se engloba bajo el término de corrupción, que incluye abusos por parte de las autoridades, debilitamiento, fiscalidad, soborno, inmoralidad. Y aunque existe la noción de que reina la corrupción y que hay que combatir y etiquetar a la corrupción, en el caso del español, en los documentos solamente se contempla como una preocupación y no una ocupación legal por parte de la legislación. El propósito de legislarla en inglés es para evitar que se lleven a cabo actos corruptos para determinarla, para arreglarla o para establecer las responsabilidades o los responsables del incumplimiento de la responsabilidad. En el caso del español, la corrupción es objeto paralelo con la fiscalidad o lo relacionado con las auditorías y las cuestiones de contabilidad, y se relaciona mucho con el soborno y el abuso por parte de las empresas. Y la ley busca normar, establecer códigos, pero no actúa directamente como un elemento punitivo al incumplimiento de estas responsabilidades. Lo que la ley hace es
establecer tipos y clasificación de actos, busca generar una respuesta y, en todo caso, algún tipo de representación o tipificación del delito, pero no establece claramente una vinculación directa con lo que se clasifica en general con la corrupción. Bueno, este es el resumen y damos esta presentación por terminada.